Buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero, este vídeo lo estoy grabando como una forma de traducción de la comunicación que hice en el Congreso sobre el Suicidio que organizaba Josefa Ros. Muchas gracias a Josefa y a la organización por esa oportunidad. Y, bueno, pues voy a contar un poco toda la conferencia en español, pues para aquellos que les resulte más difícil el acceso a materiales en inglés, bueno, porque esté disponible pues para todas las personas. Bueno, muchas gracias también a las personas que estuvieron en el congreso, a todas las personas que van a ver estos vídeos, estas conferencias. Y bueno, de lo que vamos a hablar en esta conferencia es de la muerte de Simone Weil, que ha sido muy debatida, ha creado mucho debate, y intentar responder un poco a la pregunta de si Simone Weil era suicida o fue una suicida o una mártir, revisando un poco estos dos conceptos de suicidio y de martirio desde un punto de vista ontológico. El 26 de agosto de 1943, en el sanatorio de Grosvenor, en Londres, el forense concluyó el informe de una paciente que había fallecido hace unos días, y en el escrito se leía que la causa de la muerte, y cito, fue un paro cardíaco por la degeneración muscular del miocardio, como consecuencia de la inanición y una tuberculosis pulmonar. También constaba la siguiente afirmación, que tenía un poco forma de juicio moral. La fallecida se provocó la muerte dejando de comer mientras perdía el equilibrio mental. Han sido muchas las veces que se ha intentado desautorizar y desacreditar tanto a la persona de Simone Weil como su pensamiento, haciéndola pasar por una loca o una enferma, incluso sus experiencias místicas como parte de un desequilibrio mental, y considerándolas una especie de alucinaciones. Ella es descrita como una mística que participó en los movimientos obreros, que no se retiró al silencio de una vida religiosa. Hay un deseo, tanto en la vida como en el pensamiento de Simone Weil, de aunar teoría y práctica en una especie de compromiso ético con la transformación de la sociedad, de la realidad. Y así, pues este pensamiento no solo quedaría en el plano de la teoría, sino que se convertiría en acción, en movimiento y en poner su cuerpo en la lucha, en la fábrica, junto con los obreros, y muchas veces también en la calle. El contexto histórico de Simone Weil es muy importante en el pensamiento de la autora, que parece que lo decimos mucho siempre con todos los filósofos y filósofas, pero nos ayuda mucho a entender tanto su pensamiento como su rumbo vital, sus decisiones, sus elecciones, incluso su muerte. Dice Joseph Otton, que es un experto de Simone Weil, que nuestra pensadora fue testigo de los principales acontecimientos de la primera mitad del siglo XX, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, el stalinismo, la crisis de 1929, el fascismo, el nazismo, la Guerra Civil Española y finalmente la Segunda Guerra Mundial. Así, durante esta Segunda Guerra Mundial, que fue el periodo como más cercano a su muerte, formó parte de la resistencia francesa en Londres. Durante toda su vida ella tuvo el deseo de estar cerca del oprimido, ya no solo espiritualmente, sino físicamente, como hemos dicho antes, y por esta razón rechazaba cualquier tipo de privilegio que ella pudiese tener que otras personas no podían tener, aun estando en el hospital, pues en los últimos días de su vida. El desapego hacia su propia persona y hacia su cuerpo se junta con esta vocación que hemos ido comentando, hacia el otro, hacia el desgraciado, y ese deseo de estar al lado del que más sufre. Esto muchas veces le hace renunciar, como hemos dicho, a buenas condiciones o a privilegios en su vida en pos de los otros. Por ejemplo, parte del razonamiento de comida que le correspondía lo dona a la gente que está en una mayor necesidad que ella. O, por ejemplo, también se niega muchas veces, en muchas ocasiones, a ingerir más comida de la que podía tomar sus conciudadanos soldados franceses. En la introducción de Hechas Raíces, en la versión en español, en la traducción al español, Juan Ramón Capella la describe como una persona que se identificó siempre y hasta el fondo con los excluidos, los humillados, los que cargaban con la injusticia y la desigualdad. Esto es, en palabras de Simone Weil, la multiforme humanidad sufriente. Decía Simone de Beauvoir de Simone Weil
decía así una cita de ella: una gran hambre acababa de asolar a China y me habían contado que al enterarse de esta noticia, ella, Simone Weil, se había echado a llorar. Esas lágrimas forzaron mi respeto aún más que sus dones filosóficos. Yo envidiaba un corazón capaz de latir a través del universo entero. Un día logré acercarme a ella. Ya no sé cómo se inició la conversación. Declaró en tono cortante que una sola cosa contaba hoy sobre la Tierra: la revolución que daría de comer a todo el mundo. Respondí de manera no menos perentoria que el problema no era hacer la felicidad de los hombres, sino encontrar un sentido a su existencia. Me miró de hito en hito y dijo: se ve que usted nunca ha tenido hambre. Así que esto nos lleva a hacernos preguntar si se deja morir o muere por su estado de salud malo, su tuberculosis, las constantes y fuertes jaquecas. Pero la respuesta a esta pregunta solo va a ser una respuesta o una interpretación de otras muchas que hay, y por eso su muerte crea tanto debate. Este final suyo, su muerte, está atravesada por una mala salud física, por un estado de jaquecas constante y prolongado, este diagnóstico de una tuberculosis, un estado de vida o modo de vida ascético y la solidaridad política que atraviesa toda la vida de Simone Weil con los obreros franceses y con los desgraciados y con los oprimidos. Por otro lado, es verdad que resulta un poco menos claro o que tiene un poco de menos sentido hablar de suicidio en Simone Weil, dado lo que hemos ido comentando. De hecho, Weil no rechaza el dolor y el sufrimiento. En su lugar, y desde la vivencia de su propio dolor y sufrimiento, se abre al dolor de los otros, a acompañar el dolor de los otros a través del suyo propio, a través de una vida sin lujos. Dice Francisco Fernández Buey en Sobre Simone Weil, el compromiso con los desdichados, que ningún pensador del siglo XX había sabido comprender la desgracia humana de la manera en que Simone Weil lo hizo. Este entendimiento tiene sin lugar a duda una dimensión religiosa y mística, pero lo genuino de Simone Weil es que no se queda solo en el plano religioso y místico, sino que siempre tiene una vinculación y una preocupación social, un compromiso social. Se dice, y en el debate se pone encima de la mesa, que Simone Weil se autoinfligía dolor, pero quizás el punto no está en las razones que le llevaba no tanto a buscar el sufrimiento propio por el sufrimiento, sino a acompañar, como decíamos, este sufrimiento de los demás apropiándose de él, ¿no? Dice Simone Weil: el sufrimiento en todo el mundo me obsesiona y oprime hasta anular mis facultades, y la única forma en la que puedo sobreponerme a la obsesión es entregándome de alguna forma al peligro y a la adversidad. Con todo y con esto nos dirigimos a la pregunta de si Simone Weil era una suicida o una mártir, que era el objetivo de este ratito. O quizás ninguna de las dos cosas. Es verdad que quiero señalar que no se trata de establecer una suerte de juicio moral sobre su persona o sobre el acto del suicidio o sobre el acto del martirio, sino dotarnos de una serie de herramientas para poder hacer una interpretación de muchas otras de la muerte de Simone Weil, que es un asunto muy debatido. Ya lo expresaba su amiga Simone Petremont en su biografía Vida de Simone Weil, que al seleccionar fragmentos de la vida de X persona estamos eligiendo qué es destacable y qué no se puede olvidar y qué sí se puede olvidar de esa persona. Así que en primer lugar vamos a tratar de repensar los términos, como hemos dicho, del suicidio y del martirio fuera de las coordenadas cristianas, donde el mártir es el que da la vida por Dios y por tanto es un héroe, y el suicida es un cobarde que al parecer no ama la vida. Así que el inicio de nuestra vida no es una elección de nuestra libre voluntad. Ya decía Chesterton en su obra Ortodoxia que todos pertenecemos a este mundo antes de empezar a preguntarnos si nos gusta pertenecer a él. Esto es, que caemos, nos vemos arrojados a la existencia, al mundo, que es lo que constituye este ser en el mundo que somos, ¿no? Sin el cual pues, nuestra existencia no podría darse. Simon Critchley, filósofo y catedrático de filosofía en la Universidad de New School for Social Research de Nueva York, en su libro Apuntes sobre el suicidio, habla de Jesucristo como el primer suicida de la historia. De esta manera también Borges, en el Viátanos, hablará y conceptualizará a Cristo como el primer suicida de la historia.
Esto pues nos lleva a preguntarnos si Cristo fue un suicida o un mártir y si Simone Weil fue una suicida o una mártir. Así que hemos de dirigirnos a esta cuestión del sentido de la vida, del por qué existir y de la muerte, para preguntarnos por la cuestión del martirio y del suicidio. Y habiendo clarificado un poco que no elegimos el inicio de nuestra vida, la pregunta es si podemos o si existe libertad, como espacio de libertad, para elegir el final de nuestra vida. Radicati, en su disertación filosófica sobre la muerte, hace una defensa radical del suicidio apelando a la libre voluntad de los individuos de elegir su propia muerte. El suicidio, por su parte, es el acto de acabar con la vida propia por considerar la no existencia más satisfactoria, tranquilizadora y, en conclusión, mejor que la existencia. Esto normalmente se debe, en gran parte de los casos, a situaciones de extremo sufrimiento, ya sea físico o psíquico, que impide a la persona vivir la vida de una forma digna, plena, y por tanto se crea un deseo de acabar con la vida que están viviendo. El punto es que defender el suicidio como un acto libre nos ha de llevar a poder afirmar que cada persona disfruta de un total dominio y propiedad y soberanía sobre su propia persona. Y afirmar esto no sería solo inocente, sino erróneo, porque vivimos en una sociedad, es decir, somos seres interdependientes, esto es, dependemos unos de otros para nuestra existencia, y supondría negar que existe una serie de condiciones materiales que conforman nuestro contexto económico, cultural, religioso, que determinan de forma negativa o positiva cómo nos posicionamos, las decisiones y elecciones que tomamos en la vida. Tanto el suicidio como en el martirio, la muerte no es algo que se desee per se. A pesar de que en el caso del suicida él mismo se provoca la muerte y en el caso del mártir es un agente externo quien realiza este acto de acabar con la vida del mártir, sino que es una decisión que se toma dada una situación en la que vivir no es una opción, por diferentes razones respectivamente, que son agentes externos. En el caso del suicidio, porque la vida se ha visto despojada de todo sentido. Y en el caso del martirio, porque este agente exterior tienta o amenaza con despojar su vida de un sentido que está fuera de sí, es decir, más allá del mártir. Así que el suicidio es un acto que nace de uno mismo y cuya mirada no trasciende el yo. De hecho, más que un sinsentido en el que parece que alojamos siempre al suicida y que parece que le lleva a terminar con su vida, si acaso hubiese un sentido, porque el propio sinsentido puede ser ya per se un sentido, este sentido no trasciende nuestro yo. Es precisamente en la falta de sentido lo que dota de sentido al suicidio. Es decir, liberarse de las ataduras de una sociedad que nos asfixia. La mirada del mártir, por su parte, es una mirada que trasciende el yo, que mira el rostro ajeno, que sale de sí, se abre a lo completamente otro y reconoce en ese fuera de sí un sentido que le supera y que se sale de él mismo. Un sentido que es lo que constituye la vida del mártir y por ende por el que está dispuesto a morir. El mártir es resistencia, vida que se abalanza sobre vida. El mártir no desea su muerte, pero un agente externo le impone esta elección. Esta decisión le hará escoger entre su vida, pero renunciando y despojándole de ese sentido que se sitúa fuera de sí, o la muerte. El mártir responde donando su vida por este sentido causa que está fuera de sí mismo, que trasciende el yo, contra el poder que le intenta imponer un sinsentido a su vida. Así que en realidad dona vida por vida, porque su muerte trasciende la muerte a través de esa causa o sentido que está situada, alojada fuera de él. Dice Chesterton en su obra Ortodoxia: un mártir es alguien que aprecia tanto lo que le rodea que renuncia a su propia vida. Es noble exactamente porque, por más que renuncie al mundo o execre a toda la humanidad, admite este último vínculo con la vida. Muere para que algo pueda vivir. Así, la diferencia entre ambas figuras no está tanto en la cuestión del acto o la realización de este, o las manos que lo hacen, si son propias o ajenas, o si es un acto libre o no, o si hay sentido en el propio acto o no hay sentido, sino que en su lugar lo que diferencia el suicidio del martirio es la cuestión de la trascendencia de la causa, del sentido y dónde está alojado el sentido. Este sentido que es lo que guía al acto y es lo que establece una distancia radical entre ambos.
La cuestión de si el sentido está fuera de sí, en el caso del martirio, o si el sentido no trasciende, ¿no? La no trascendencia de este sentido que se sitúa, que está en el suicida porque se queda en su yo. Así que volviendo a Simone Weil, mi intención no es concluir el debate sobre su muerte, pero es dibujar una lectura concreta que se aleja de la idea de que Simone Weil deseaba vivir, por lo tanto era una suicida. Una lectura más extendida que se aparta de la idea de Simone Weil como suicida, es la que pone en el centro que el sentido que atravesaba la vida y la muerte de Weil estaba fuera de sí, trascendía su persona en la búsqueda de la justicia del oprimido, del que más sufre. Era una persona además de una rigidez moral súper grande y la obligación de pertenecer al lado del otro, del que más sufre, era un imperativo moral. Recoge su amiga Simone Petrman en la obra que hemos nombrado, en La vida de Simone Weil, obra que rastrea toda la vida de Simone Weil desde una posición privilegiada porque eran amigas, la siguiente sentencia de Weil. Deseo ardientemente hacer todo lo que se me exija, sin privilegio alguno. Deseo que mi tiempo y el curso de mis pensamientos, en lo que dependen del cuerpo, se sometan a las mismas necesidades que sufre cualquier peona de granja. Dice Weil en una carta al padre Perrin sobre su experiencia en la fábrica. Dice así: tenía el alma y el cuerpo hecho pedazos. El contacto con la desdicha, malheur, había matado mi juventud. Hasta entonces no había tenido experiencia de la desdicha, salvo la mía, que por ser mía me parecía de escasa importancia. Sabía muy bien que había mucha desdicha en el mundo, estaba obsesionada con ella, pero nunca la había constatado mediante un contacto prolongado. Esta experiencia le hace consciente de la condición de desgracia del ser humano, lo que Simone Weil llama malheur, al existir en un mundo plagado de desgracia. Así, en Pensamientos desordenados, una obra de Simone Weil, dirá que proyectar nuestro ser sobre el desgraciado, sobre el desdichado, es asumir su desdicha, aunque esto solo lo haya realizado Cristo en la cruz. Así que esta lucha por la justicia en Weil se traduce en un deseo de entregar la vida al amor hacia el prójimo. Se traduce también en caridad y en comunión con este sufrimiento del otro. Dice un pasaje de la Biblia, dice así: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, en Mateo 25. Por otra parte, resulta de gran interés prestarle atención al concepto de descreación que introduce en su obra La gravedad y la gracia. Esta idea nos permite establecer cierto paralelismo entre la figura de Cristo y la figura de Simone Weil, ya que la creación de Dios, dice este texto, es un acto de completo amor, y es precisamente en este acto completo de amor de Dios que Dios se descrea, se retira para que podamos amarlo, es decir, renuncia a su impotencia para que con nuestra libertad podamos elegirlo, escogerlo. En este acto de crear, Dios se va despojando de parte de su ser, se descrea. Y dirá Weil: Dios me ha dado el ser para que yo se lo devuelva. Así Simone Weil distingue entre la destrucción, que es hacer que lo creado pase a la nada, de la descreación, que es hacer que lo creado pase a lo increado. Y así se podría establecer esta diferencia que hemos ido argumentando entre el suicidio y el martirio. Así que nosotros hemos de renunciar a ser algo propio imitando este acto divino. Cristo, siendo de condición divina, se vació de sí mismo, que es la famosa kenosis, tomando la condición de esclavo. Hemos de responder a esta renuncia al sacrificio de Cristo con nuestra renuncia a nuestro sacrificio. Es decir, hacernos nada en Dios como Cristo hizo en la cruz y como Weil hizo en los últimos días de su vida. Por esta razón no creo atisbar en las palabras de Weil una suerte de apología o deseo de morir, sino más bien un total abandono en Dios, abandono y renuncia que consiste, y este es el punto principal de toda mi tesis, en ser instrumento de su amor. Precisamente esto se muestra con gran claridad en esta entrega hacia los más desgraciados, y así se dirán los Hechos de los Apóstoles: en él vivimos, nos movemos y existimos. Jesús se hace carne para acompañar la desdicha y el sufrimiento humano, que es condición de la existencia en un mundo que está sumido en la desgracia. Así también podemos considerar que Weil recoge el testigo del camino de Cristo y se hace carne en la miseria humana, acompañándola de forma encarnada. La clave
La clave está en entender a Bale como imitando al mismo Cristo, que es Dios descreado, despojándose por amor y encarnándose para poder acompañar el dolor humano en una existencia sufriente. De la misma manera lo hará Simone Bale. Por eso, y según la diferencia que hemos expuesto entre suicida y mártir, no podemos hablar de un suicidio como tal, ya que el sentido y la causa se sitúa fuera de ella misma. Y podemos rastrearlo en el propio deseo de desprenderse del yo hacia el otro a través de Cristo. Así hemos podido rastrear a través de su obra y de sus escritos no una serie de ideas o pensamientos suicidas que nos pudiesen dar pistas de una suerte de voluntad de acabar con su vida. Pero sí, por una parte, el desapego hacia su existencia individual y corporal a través del concepto de descreación, que pertenecería más como al plano de la metafísica de Simone Bale. Y por otra parte, esa entrega al dolor del otro, que sería más la posición política de Simone Bale. Ambas dos posturas, junto con la rectitud moral de Simone Bale, le conducen a la entrega de su vida individual hacia el más desgraciado, hacia el oprimido. Dice Bale en Echar raíces: por bella que pueda ser la entonación de un grito de dolor, no se puede desear seguir oyéndolo. Es más humano desear curar el dolor. Y por esta razón pienso que la muerte de Simone Bale fue un martirio y su figura es la de una mártir.